Hola a todos y bienvenidos una vez a su canal favorito de series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿CU Superíndice 3 Moestu UDN? Espero que de maravilla. Hoy les tengo un vídeo explosivo. Esto lleno de situaciones incu Superíndice 3 modas, confesiones inesperadas y como el tuturo lo indica, muchísimas metidas de pata. Vamos a explorar esas series turcas donde el amor se declara a la persona equivocada. Imaginen la escena: Kerem Galur N, turco por excelencia, decide abrir su corazón Superíndice 3N, pero en un giro inesperado del destino, su declaración Superíndice 3N floral, llena de poesía y mucho perfume, termina en manos o mejor dicho, oudos de quien menos se lo espera. Prepu rense para Reur, sufrir un poquito por esos personajes y por supuesto, descubrir algunas series turcas que Kizu ese no conozcan. Antes de que empecemos con toda esta locura amorosa, quiero recordarles que si les gustan las series turcas tanto como a mí, y quieren seguir descubriendo joyitas ocultas, análisis profundos y chismecitos jugosos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en este mar de confusiones románticas. La primera serie que quiero mencionar es Senu con diéresis al cap. Su copyright que muchos la conocen y la aman, pero hay un pequeño más menos o momento, casi un micromomento, que se ajusta a la perfección Superíndice 3N a nuestro tema. Si bien la historia principal es sobre Eda y Serkan, y su complicado pero adorable contrato de matrimonio, hay un personaje secundario que nos interesa, Ferit. Ferit es el exnovio de Selin, la ex prometida de Serkan. Es un hombre bueno, leal y al principio bastante desesperado por recuperar a Selin. Analicemos un poco a fondo el personaje de Ferit. Es un hombre con un corazón Superíndice 3N noble, un empresario exitoso, pero con una vulnerabilidad evidente cuando se trata de Selin. Lo vemos intentando desesperadamente recuperar su amor, recurriendo a clásicos gestos románticos que en un mundo donde Selin solo tiene ojos para Serkan, resultan patu copyrighticos, en el buen sentido de la palabra. Es ese patetismo el que lo hace tan entrao más menosable y, en cierto modo, un personaje con el que muchos pueden identificarse. ¿Q copyright N no ha sentido alguna vez el dolor del amor no correspondido? Senu con diéresis al cap es una comedia romántica con toques de drama. Los actores principales, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, tienen una química impresionante y la trama, aunque a veces un poco predecible, es súper adictiva. La serie es un festum visual, con locaciones impresionantes en Estambul y una fotografía cuidada hasta el mood de ese mínimo detalle. La moda también copyright N juega un papel importante, con Eda luciendo atuendos boho chic que inspiran a miles de seguidoras. Pero ese ayu del romance y el glamour, Senu con diéresis al cap, también copyright N toca temas como la ambición Superíndice 3N profesional, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Volviendo a Ferit, con diéresis copyright L intenta conquistar a Selin con gestos grandiosos, flores, cenas románticas, todo lo que uno se imagina. Pero Selin, aunque lo aprecia como amigo, estuvo completamente obsesionada con Serkan. En un momento de vulnerabilidad, Ferit le confiesa su amor eterno a Selin, derramando su corazón Superíndice 3N en una carta larguísima. ¿El problema? Selin estuvo tan ensimismada en sus propios problemas amorosos que apenas le presta atención Superíndice 3N a Ferit. De hecho, en un momento, la confunde con otra carta o un documento importante y casi lo tira a la basura. Copyright dolor. Es un ejemplo perfecto de una confesión Superíndice 3N sincera que cae en oídos sordos, o mejor dicho, ojos ciegos. La relevancia a es la diferencia abismal entre los sentimientos de Ferit y la indiferencia de Selin. Es un contraste que nos recuerda lo doloroso que puede ser amar a alguien que no siente lo mismo por ti. Es una lección Superíndice 3N sobre la importancia de la aceptación Superíndice 3N y la necesidad de seguir adelante, incluso cuando el corazón Superíndice 3N es roto. La situación Superíndice 3N de Ferit también copyright N pone de manifiesto la dinámica de poder en las relaciones amorosas. Selin, consciente de los sentimientos de Ferit, utiliza esa ventaja para manipularlo y mantenerlo cerca, alimentando falsas esperanzas. Es una conducta que lamentablemente vemos con frecuencia en la vida real.
El dato curioso es que fuera de la pantalla, Andy y Kerem, los protagonistas, tuvieron una relación superíndice 3n real que enamoró superíndice 3 a todos los fans de la serie. Esa química palpable en la pantalla, esa conexión superíndice 3n evidente entre Eda y Serkan, no era solo actuación superíndice 3n. La noticia de su romance revolucionó superíndice 3 las redes sociales y convirtió superíndice 3 a la serie en un fenómeno superíndice 3 meno a nivel mundial. La siguiente serie que quiero analizar es Erkencikus. Esta es otra comedia romántica muy popular, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La trama gira en torno a Sanem, una joven menos que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico. La historia de Sanem es la de una joven que busca su lugar en el mundo. Es espontánea, creativa y tiene una imaginación superíndice 3n desbordante. Su torpeza y su ingenuidad la hacen a un mood de ese adorable. En contraste, Can es un hombre mood ese maduro, experimentado y con una visión superíndice 3n clara de lo que quiere en la vida. Su encuentro es un choque de personalidades que da lugar a situaciones CU superíndice 3 micas y a un romance lleno de altibajos. En Erkencikus la metida de pata floral, por decirlo de alguna manera, es un poco mood ese sutil, pero igualmente divertida. Hay un personaje llamado Polen, que es locamente enamorada de Can. Polen es una chef famosa, independiente y exitosa, pero Can la ve solo como una amiga. Polen intenta conquistar a Can con sus habilidades culinarias, preparándole platos deliciosos, organizando cenas románticas, pero Can siempre la rechaza amablemente. Polen es el arquetipo de la mujer exitosa que lo tiene todo, excepto el amor de la persona que desea. Es una chef de renombre, viaja por el mundo, tiene su propio restaurante, pero a pesar de todo su logro profesional, se siente incompleta sin Can. Su perseverancia en conquistarlo, a pesar de las constantes negativas, roza la obsesión superíndice 3n y nos hace reflexionar sobre los límites del amor y la importancia de la autoaceptación superíndice 3n. El momento clave a Q es cuando Polen le regala a Can un ramo de flores gigante, símbolo de su amor y admiración superíndice 3n. Can, en un intento de ser amable y no herir sus sentimientos, acepta las flores, pero las coloca en un lugar poco visible de su oficina. Es como si dijera, gracias por el gesto, pero no quiero que esto se convierta en algo moon S. La torpeza a Q no es tanto una confesión superíndice 3n verbal equivocada, sino moon S bien una interpretación superíndice 3n ru superíndice 3 nea de las más ales. Polen insiste en conquistarlo a pesar de las claras más ales de rechazo de Can. Es una situación superíndice 3n que pone de manifiesto la importancia de la comunicación superíndice 3n clara y honesta en las relaciones. A veces, por miedo a herir los sentimientos de la otra persona, evitamos ser directos y dejamos espacio para la confusión superíndice 3n y las falsas esperanzas. Un dato interesante es que Can Yaman se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno internacional gracias a esta serie, catapultó dolo a la fama mundial. Su atractivo físico y su carisma natural lo convirtieron en un icono para miles de fans en todo el mundo. La serie también copyright en impulsó superíndice 3 la carrera de Demet Özdemir, quien demostró superíndice 3 su talento para la comedia y su capacidad para conectar con el público. Ahora, cambiemos un poco de geo copyright nero y hablemos de Aşk Memnu, una serie turca de drama romántico considerada un clásico. Estuvo protagonizada por Beren Saat y Kuanuparra Fotatultu. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y mucho mayor que ella. La pasión superíndice 3n y el amor prohibido surgen cuando Biter conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y mujeriego. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del deseo, la ambición superíndice 3n y la traición superíndice 3n. Biter es un personaje complejo atormentado por su pasado y obsesionado con escapar de la sombra de su madre. Su matrimonio con Adnan es una forma de asegurarse una vida CU superíndice 3 moda y lujosa, pero pronto descubre que el dinero no puede comprar la felicidad. La llegada de Belul a su vida desata una pasión superíndice 3n incontrolable que la lleva a tomar decisiones extremas. En Aşk Memnu, la confusión superíndice 3n amorosa no se manifiesta a trabu copyright S de una declaración superíndice 3n ru superíndice 3 nea a la persona equivocada, sino mu S bien en la dirección superíndice 3n incorrecta del amor. Belul, a pesar de su creciente atracción superíndice 3n por Biter,
coquetea con otras mujeres, incluyendo a Nial, la hija menor de Adnan. Belul es un personaje hedonista y superficial, que vive el presente sin importarle las consecuencias de sus actos. Su coquetería con Nial es una forma de evadir su creciente atracción superíndice 3N por Viter, un amor prohibido que amenaza con destruir su vida y la de los de Mug-S. Hay varias escenas donde Belul le regala flores a Nial, le dedica palabras bonitas y la trata con mucha ternura. Esto hace que Nial se enamore perdidamente de con diéresis copyright L, creyendo que sus sentimientos son correspondidos. Sin embargo, Belul utilizando a Nial para distraerse de su amor prohibido por Viter. Es una situación superíndice 3N muy dolorosa y trágica, porque Nial es una joven inocente que sufre mucho al descubrir la verdad. La relevancia de esta serie para nuestro tema es que muestra CU superíndice 3mo las acciones y palabras pueden ser malinterpretadas, llevando a una persona a creer en un amor que en realidad no existe. La inocencia de Nial contrasta con la manipulación superíndice 3N de Belul, creando un contraste que intensifica el dramatismo de la situación superíndice 3N. Su sufrimiento es una advertencia sobre los peligros de idealizar a las personas y de ignorar las más menos sales de alarma. Un dato curioso es que Aşk Memnu ha sido adaptada en varios pauses, demostrando su atractivo universal y su capacidad para conectar con diferentes culturas. La historia de Viter y Belul, a pesar de estar ambientada en la alta sociedad turca, aborda temas universales como el amor, el deseo, la traición superíndice 3N y la culpa, que resuenan en públicos de todo el mundo. Siguiendo con los dramas, hablemos ahora de Kara Sevda. Esta serie turca es un drama romántico protagonizado por Burak Uzupárrafo y Bit y Neslihan Atagul. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos superíndice 3 benes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. Kara Sevda es una historia de amor imposible, marcada por la fatalidad y el sacrificio. Kemal y Nihan son dos almas gemelas que luchan contra viento y marea para estar juntas, pero su destino parece estar escrito en las estrellas. La serie explora temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N, la venganza y el poder del amor verdadero. En Kara Sevda hay un personaje llamado Asu que es obsesionada con Kemal. Asu es una mujer inteligente, ambiciosa y muy enamorada de Kemal. Ella intenta conquistarlo de todas las maneras posibles, pero Kemal solo tiene ojos para Nihan. Asu es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su obsesión superíndice 3N con Kemal la lleva a tomar decisiones extremas y a convertirse en una antagonista en la historia. Su amor no correspondido la consume y la transforma en una persona amargada y vengativa. Asu le regala a Kemal regalos caros, lo apoya en sus proyectos y le demuestra su amor incondicionalmente. Incluso en un momento dado se casan, pero Kemal nunca logra amarla de la misma manera. La metida de pata floral a Q es que Asu invierte todo su amor y energía en una persona que nunca podrá corresponderle plenamente. Es un amor no correspondido que la consume y la lleva a tomar decisiones extremas. La relevancia de esta serie es que muestra la frustración superíndice 3N y el dolor de amar a alguien que no te ama de vuelta, y CU superíndice 3mo esa frustración superíndice 3N puede llevar a la obsesión superíndice 3N. La historia de Asu es una advertencia sobre los peligros de idealizar a las personas y de aferrarse a un amor que no es posible. Su sufrimiento es un recordatorio de la importancia de la autoaceptación superíndice 3N y de la necesidad de seguir adelante, incluso cuando el corazón superíndice 3N es roto. Un dato curioso es que Kara Sevda ganó superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, un reconocimiento importante para la industria televisiva turca. Este premio consolidó superíndice 3 la reputación superíndice 3N de las series turcas como productos de alta calidad y con capacidad para conectar con públicos de todo el mundo. Por último, quiero mencionar Gulperi. Esta serie es un drama familiar que cuenta la historia de Gulperi, una mujer que lucha por recuperar la custodia de sus hijos después copyright S de pasar a más menos os en prisión superíndice 3N injustamente. Gulperi es una historia de superación superíndice 3N y redención superíndice 3N. Gulperi es una mujer fuerte y valiente que lucha contra viento y marea para reconstruir su vida y recuperar a sus hijos. La serie aborda temas sociales importantes como la injusticia, la discriminación superíndice 3N y la lucha por los derechos de la mujer. En Gulperi, el tema de la confesión superíndice 3N superíndice 3NEA se presenta de una manera diferente.
Hay un personaje llamado Kadir, un abogado que ayuda a Gulperi en su batalla legal. Kadir se enamora de Gulperi y le confiesa sus sentimientos, pero Gulperi no estuvo lista para una relación superíndice 3N. Kadir es un hombre bueno y compasivo que se enamora de la fortaleza y la determinación superíndice 3N de Gulperi. Su amor por ella es sincero y desinteresado, pero comprende que Gulperi necesita tiempo para sanar y reconstruir su vida. Gulperi estuvo enfocada en recuperar a sus hijos y sanar las heridas del pasado. Ella aprecia la ayuda y el apoyo de Kadir, pero no puede corresponder a su amor. La metida de pata floral a Q no es que Kadir se equivoque de persona, sino que elige el momento equivocado para confesar sus sentimientos. Gulperi estuvo en una etapa de su vida en la que necesita concentrarse en su misma y en su familia. La relevancia de esta serie es que muestra que el amor a veces no es suficiente, y que el timín es fundamental en las relaciones. La historia de Gulperi y Kadir nos enseña más menos a que el amor verdadero es paciente y comprensivo, y que a veces es necesario dejar ir a la persona que amas para que pueda ser feliz. Un dato curioso es que Gulperi aborda temas sociales importantes como la injusticia, la discriminación superíndice 3N y la lucha por los derechos de la mujer. La serie denuncia la situación superíndice 3N de muchas mujeres que son víctimas de la injusticia y que luchan por superar las adversidades y reconstruir sus vidas. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esas series turcas donde el amor se declara a la persona equivocada, o en el momento menos oportuno. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Hemos visto confesiones fallidas, flores mal dirigidas y amores no correspondidos. Cada serie nos muestra una faceta diferente de la complejidad de las relaciones humanas. Hemos analizado CU superíndice 3 la obsesión superíndice 3N, la mala comunicación superíndice 3N, las diferencias de clase y el asterisco timín asterisco pueden influir en el destino de un romance. También copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de la autoaceptación superíndice 3N, la honestidad y la necesidad de seguir adelante, incluso cuando el corazón superíndice 3N es tu roto. ¿Le de estas series les ha gustado mucho? ¿Conocen alguna otra serie turca que se ajuste a este tema? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus experiencias y sus reflexiones sobre el amor y las relaciones en las series turcas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó Superíndice 3, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor es complicado, pero las series turcas nos ayudan a entenderlo un poquito mejor. Adiós.